Los delicados dedos de Anya, antes ágiles sobre los agujeros de la flauta, ahora descansaban inertes sobre la sábana descolorida de la cama del hospital. Su mirada vacía se perdió en el techo descascarado, como si buscara respuestas donde no las había. Desde aquella fatídica noche cuando 3 sombras le robaron no solo su inocencia, sino también su voz, la joven se había encerrado en un doloroso silencio. La música cayó, las palabras se evaporaron y, con ellas, las ganas de existir. Su abuelo, un veterano de guerra con cicatrices que le llegaban más allá de la piel, apretó los puños al recordar la impunidad de aquellos hombres. Si la justicia de los tribunales fallaba, debía aplicar la ley que había aprendido en las trincheras de 1942, dura, implacable y sin apelación. La tetera silbó en la estufa, rompiendo el silencio de la mañana. Anya, el agua ha hervido. ¿Escuchas? Los cupones de azúcar se acaban hoy, así que el té dulce es solo por ahora, gritó el viejo soldado, sin quitar los ojos del periódico amarillento. La niña se estremeció emergiendo de un ensueño entre las páginas de partituras garabateadas. La tenue luz del sol de otoño se filtraba a través de las descoloridas cortinas de tul, reliquias de la década de 1980, tiñendo la estrecha cocina con tonos terrosos. Ya voy, abuelo, respondió, dejando a un lado el lápiz con el que anotaba correcciones a las notas musicales. Sus pasos arrastraban el suelo de madera, que crujía en la zona desgastada junto a la puerta, la alarma de casa, como bromeaba su abuelo. Grigori Pavlovich ya estaba en la mesa, untando con mantequilla una rebanada de pan negro con gestos precisos, los mismos que una vez utilizó para montar y desmontar a ciegas un rifle. Incluso en casa, con el frío de octubre colándose por las rendijas de las viejas ventanas, mantuvo su postura militar, camisa abotonada hasta el cuello, espalda recta y hombros cuadrados. Sus ojos gris claro, agudos como los de un francotirador, escanearon el entorno como si buscaran un objetivo invisible. Poliña decía que era la mirada de alguien que ha visto la muerte de cerca, recordó, mientras su nieta observaba ese ritual matutino. El apartamento de los Nikitin era un retrato modesto de los años 90, una pequeña cocina en un complejo residencial suburbano, con gabinetes de fórmica desconchados, un refrigerador Saratov que ronroneaba demasiado fuerte y cortinas de flores, descoloridas con el tiempo. En el alféizar de la ventana, los tarros de cereales envueltos en páginas de Nijegorodsky Rabochi iban acompañados de una botella vacía de aceite de girasol, transformado en un jarrón para las flores secas recogidas el verano pasado. Todo allí hablaba de una vida sencilla, marcada por privaciones y pequeñas alegrías. Tengo que estar en el cuartel hoy a las 9, anunció Grigori, tomando un sorbo de té fuerte. Hablaré sobre el frente de batalla con los nuevos reclutas. Anya sonrió mientras disponía el frugal desayuno en la mesa, huevos duros, queso cortado en cubitos, pepinos en rodajas con eneldo. ¿Vas a contar otra vez la historia de Stalingrado? Los ojos del anciano se nublaron por un momento como si una niebla otoñal los cubriera. Se frotó la rodilla herida, el viejo dolor siempre regresaba con el cambio de clima. Por supuesto que sí, respondió con la voz más ronca. Necesitan saber. Necesitan recordar. Su mirada se posó en las fotografías enmarcadas en la pared, una cronología en blanco y negro de la familia Nikitin. Allí estaba él, a los 18 años, con su uniforme lleno de condecoraciones ganadas en las ruinas de Stalingrado. Al lado Poliña, la serena y bella enfermera, retratada en Berlín en mayo de 1945. Más allá, su hija Valentina, con el mismo rostro que su madre, junto a su marido Sergei. Y por último, la última foto, Valentina, Sergei y Anya, entonces de 12 años, tomada un mes antes del accidente que se cobró la vida. Habían pasado 3 años, pero la herida seguía sangrando. Por un momento Grigori tuvo la ilusión de que no era su nieta quien estaba frente a él, sino la propia joven Valentina, la misma forma de inclinar la cabeza, sus ojos verdes con un toque de melancolía, la pequeña arruga entre sus cejas cuando se concentraba. El recuerdo lo devolvió a noviembre de 1942. El olor a tierra helada, la zanja cavada con uñas y dientes, las manos ensangrentadas incluso a través de los guantes. La posición camuflada con ramas, nieve y lonas, donde cada movimiento podría ser el último. El peso del rifle de precisión, el olor a pólvora, el visor óptico empañado por el frío. Horas de inmovilidad, conteniendo la respiración para que el vapor no los delatara. A su lado, el sargento Kovalyov susurró las coordenadas, 200 metros, 2 grados a la izquierda. Un oficial con un mapa.
Y entonces el alemán apareció en el punto de mira. La mente se vació. Solo quedaban los gestos ensayados, respirar a medias, hacer una pausa, apretar suavemente el gatillo con el dedo. El tiro. El cuerpo cayendo. Luego la desesperada lucha por cambiar de posición antes de que los mortíferos alemanes respondieran con granadas. «Abuelo, ¿estás ahí otra vez?» La voz tierna de Anya lo hizo regresar. Ella tocó su mano arrugada, anclándolo al presente. Grigori parpadeó como si despertara de un sueño. Me distraí, murmuró, tosiendo para ocultar su emoción. ¿Está lista tu flauta para hoy? Casi. Solo que el final necesita más ensayo. Miró el reloj. Tengo media hora antes de irme. Entonces toca algo para mí. Para calmar el alma antes del cuartel. Era un ritual entre ellos, todas las mañanas, antes de que Anya se fuera a clases, le regalaba música a su abuelo. Ella asintió en silencio y se fue, regresando momentos después con el caso. Del interior sacó la flauta, su posesión más preciada, comprada por Grigori con casi toda su pensión militar tras la muerte de sus padres. Las primeras notas de Mana de Grieg llenaron la estrecha cocina, transfigurando el espacio. Parecía como si las paredes se expandieran, el techo se elevara e incluso la luz que entraba por la ventana ganaba intensidad. Grigori cerró los ojos, absorbiendo cada vibración como si fuera un bálsamo. En esos momentos creía que todo, las batallas, el hambre de la posguerra, las pérdidas, el dolor que soportaba, había valido la pena. Porque al final todo lo había llevado allí, a esa música, a esa chica que llevaba su sangre y su historia. Cuando el último acorde se disipó en el aire, permanecieron en silencio durante unos segundos. Muy bien, Anyuta, dijo finalmente el anciano. Muy bien, por cierto. Por la noche una fina lluvia cubrió la ciudad. Grigori estaba leyendo un desgastado libro de Konstantin Simonov cuando Anya apareció en la habitación, vestida con su mejor vestido, un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante que resaltaba su frágil figura. Se paró en la puerta, cruzando las manos detrás de la espalda, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Abuelo, me llamo S. Hoy es su cumpleaños y me invitó a la fiesta. ¿Puedo ir? El corazón de Grigori se hundió como si un francotirador enemigo lo tuviera nuevamente en la mira. Quería decir no, poner excusas sobre el clima, el frío, el peligro. Pero al mirar a esa chica, lo único que le quedaba en el mundo, supo que no podía arrestarla. A los 17 años merecía vivir como las demás chicas. ¿Quién más estará allí?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Compañeros del conservatorio, respondió Anya, acercándose. Terminé todo mi trabajo escolar y prometo regresar temprano. La observó ese pedazo de futuro que justificaba su pasado, y comprendió que no tenía derecho a asfixiarla. ¿Hasta qué hora? Dijeron que nos vemos a las 12, pero vuelvo a las 10, se apresuró a decir. A las 10 en punto, determinó Grigori con severidad. Ni un minuto después. Anya se iluminó y lo abrazó rápidamente. Gracias, abuelo. Yo me quedo con la flauta. Ese me pidió que la tocara. Cuando la puerta se cerró tras ella, Grigori Pavlovich permaneció inmóvil, escuchando los pasos de su nieta que bajaba las escaleras. Luego lentamente abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un objeto envuelto en tela encerada. Sus dedos, todavía ágiles a pesar de los años, desdoblaron con cuidado la tela, dejando al descubierto el frío cañón de un rifle. Esta vez la justicia no fallará, susurró para sí mientras la lluvia golpeaba la ventana. Grigori Pavlovich permaneció sentado en el sillón, sin poder seguir leyendo. Una sorda inquietud lo consumía, como una premonición que no lo dejaría en paz. No me gustó esa tormenta que azotaba las ventanas, ni ese octubre húmedo y gris que parecía absorber la luz del día. Pero sobre todo, no le gustaba la idea de que Anya cruzara sola el barrio a esa hora, con la noche cayendo como un pesado manto sobre la ciudad. Con un esfuerzo se levantó, apoyándose más pesadamente que de costumbre en su bastón de nogal. Sus rodillas crujieron en señal de protesta, pero ignoró el dolor y se dirigió al dormitorio. Del fondo del armario sacó unos prismáticos militares, una reliquia de un camarada del frente que no había sobrevivido a la guerra. El instrumento, a pesar de los años, todavía funcionaba perfectamente, al igual que sus propios ojos, entrenados hace décadas para ver más allá de lo obvio. Un legado de su época como francotirador.
Apoyándose en la barandilla del balcón, ajustó los lentes hasta localizar el camino entre los edificios por donde debía pasar Anya. No pasó mucho tiempo para verla, una silueta esbelta bajo el paraguas, el estuche de la flauta abrazado a su cuerpo como un talismán. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Junto al parque infantil, bajo el tragaluz de la zona de ocio, fumaban y reían tres jóvenes, vestidos con un estilo ostentoso que chocaba con la sencillez del barrio. Uno de ellos, alto con el pelo peinado hacia atrás en un estilo que Grigori asociaba con la arrogancia, señaló en dirección a Anya. Aunque las palabras se perdieron en el sonido de la lluvia, las sonrisas sarcásticas y el lenguaje corporal dejaron claro, ella era el blanco de sus comentarios. El más alto, claramente el líder, dijo algo que hizo reír a carcajadas a los otros dos. Grigori sintió que se le hacía un nudo en la garganta, como si unas manos invisibles la estuvieran comprimiendo. Continuó mirando hasta que Anya dobló la esquina del edificio vecino, desapareciendo de su campo de visión. Pero la sensación de peligro no lo abandonó. Hoy Svetka tendrá la compañía de esos mads de flauta, escupió Gleb al suelo, mientras aplastaba la lata de cerveza vacía bajo su bota. Acabo de verla pasar. El mismo que ni siquiera te miró en el concierto, Anton. Anton se rió y aplastó otra lata entre sus dedos. ¿Crees que estás preparado para ello? Lo dudo, murmuró Denis, el más pequeño del trío, mirando a Gleb con una devoción casi canina. Ella es una de esas personas puras. Estudia música clásica, debe ser muy aburrido. Precisamente por eso, Gleb mostró una sonrisa depredadora. Los apretados son los que más arden al soltarlos. Y vamos a ayudarla a relajarse, ¿no, muchachos? Se rieron a coro. Gleb sacó un teléfono móvil del bolsillo de su chaqueta de cuero, un modelo caro, nuevo para la época, y marcó un número. Llamaré a mi hermano Vitka. Está en la fiesta de Svetka. Celebremos su cumpleaños como es debido. Eran casi las 11 cuando sonó el timbre. Grigori Pavlovich, que desde entonces no podía quedarse quieto, alternando entre el mostrador, el televisor y el teléfono fijo, se lanzó a abrir la puerta. Su corazón latía tan fuerte que sentía como si quisiera salirse de su garganta. Anya, prometiste volver a las 10, pensó, pero las palabras murieron en sus labios. En las escaleras estaba el oficial Korneev, el policía del barrio al que Grigori conocía por las reuniones de veteranos. El rostro del hombre era una máscara impasible, pero sus ojos delataban una urgencia que heló la sangre del viejo soldado. Buenas noches, Grigori Pavlovich, saludó Korneev, en un tono que no dejaba lugar a formalidades. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar. La realidad golpeó en oleadas, cada una haciendo eco como dolor en todo su cuerpo. El dolor la empujó de nuevo al refugio de la música, que se hizo añicos en fragmentos de espejo. Tenía 8 años y su madre, por primera vez, la había llevado a la escuela de música. Anya tembló de miedo, pero la mano de su madre, firme alrededor de la suya, susurró, todo irá bien, Anechka. La música es el lenguaje del alma. Cuando tengas miedo o sientas dolor, ella siempre estará ahí para ayudarte. Era una noche de invierno en la filarmónica, ella y su abuelo estaban sentados uno al lado del otro. En el escenario, una flautista con un vestido largo tocaba un solo frente a la orquesta. Un día estarás allí, murmuró el anciano, y sus ojos brillaron de orgullo. Luego el dolor volvía, destrozando la conciencia. Voces crudas, risas. Alguien le estaba apagando un cigarrillo en la mano. Anya no gritó. Se refugió en el interior, donde solo había seguridad y el sonido de su flauta. El amanecer gris se filtraba a través de las cortinas cuando despertó en el apartamento vacío. Un colchón sucio, colillas esparcidas, botellas vacías. Su ropa, rota y manchada. La flauta. ¿Dónde estaba tu flauta? Con esfuerzo se puso de pie, cada movimiento una puñalada. El caso quedó arrinconado. Gracias a Dios. Era lo único que importaba en ese momento. No recordaba cómo llegó a casa. Cada paso era una batalla, pero la imagen de las manos de su abuelo, siempre protectoras, le daba fuerzas. Los tramos de escaleras parecían interminables. Finalmente la puerta familiar. No fue necesario tocar el timbre. Se abrió la puerta y allí estaba Grigori Pavlovich, pálido y con los ojos hinchados por las noches de insomnio. Anya. Fue todo lo que pudo decir antes de entender.
Se desplomó en el suelo del pasillo, incapaz de dar un paso más. El estuche de la flauta se le escapó de las manos y cayó con un ruido sordo. El anciano se arrodilló a su lado, ignorando el dolor en su pierna herida. Su rostro se contrajo al ver los moretones de su nieta, sus rasguños, su mirada en blanco. ¿Quién fue?, preguntó con voz ronca. Pero Anya miró más allá de él, distraídamente, como si ni siquiera su afecto pudiera alcanzarla. Manos que alguna vez sostuvieron un rifle de francotirador ahora marcaban el número de la ambulancia con dedos temblorosos. Los labios murmuraron una oración que no habían repetido desde 1942. En la habitación del hospital, iluminada por la tenue luz del amanecer, Grigori Pavlovich sostenía la mano inerte de Anya, mirándola mirar el techo como si no existiera. Las palabras del médico todavía resonaban: múltiples traumatismos, violencia, shock, necesidad de apoyo psicológico. Los dedos del veterano apretaron con más fuerza la mano de su nieta. En ese momento hizo un juramento silencioso, grabado en su alma: encontrar, castigar, destruir a quienes le habían hecho eso a su chica. Una furia fría lo invadió, similar a la que había sentido en las emboscadas, cuando no había lugar para el miedo o la duda, solo el objetivo. La puerta de la enfermería chirrió. En la entrada, el oficial Korneev se retorció la gorra entre las manos. Grigori Pavlovich, dijo en voz baja. Necesito hablar con Anya por protocolo. El anciano negó con la cabeza. ¿Ves su condición? ¿Qué es esta charla? Ya veo, se acercó Korneev. Pero cuanto antes tengamos la declaración, mayores serán las posibilidades de pillarlos calientes. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Anya, hasta entonces inmóvil, apretó con fuerza la mano de su abuelo. Le temblaron los labios y Grigori Pavlovich se inclinó para escuchar un susurro apenas audible. Eran tres. Gleb, Anton y Denis. Gleb es el jefe. Su padre es el fiscal regional adjunto. Las últimas palabras resonaron con más fuerza y Korneev, que estaba a un lado, las escuchó claramente. Una sombra pasó por su rostro como si hubiera recibido un shock. ¿Cuál es el apellido de este Gleb?, preguntó después de una larga pausa, con una extraña tensión en su voz. Markelev, murmuró Anya, y volvió a hundirse en su aturdimiento. El rostro de Korneev cambió. Siguieron conmoción, incredulidad, miedo y finalmente una profunda compasión. Intercambiaron una mirada con Grigori Pavlovich y en ese momento el viejo sargento sintió que se le helaba la sangre. Markelev, repitió el oficial, y el nombre quedó suspendido entre ellos como una frase. La comisaría recibió a Grigori Pavlovich con la fría luz de las lámparas fluorescentes y el olor característico de un cargo público: polvo de papel, tabaco barato y aire viciado. La oficina de Korneev estaba al final de un largo pasillo, un cubículo estrecho con un escritorio desgastado cubierto de carpetas y dos sillas. Siéntate, Grigori Pavlovich. El oficial levantó un formulario en blanco. Necesito que me lo cuentes nuevamente en detalle. Cualquier cosa podría ser importante. El viejo sargento habló secamente con la precisión de un informe militar. Ningún temblor en su voz, aunque por dentro todo hervía de dolor y rabia. Describió cómo Anya se había ido a la fiesta de cumpleaños, cómo él no había regresado a tiempo, cómo la había encontrado por la mañana, desmayada en el pasillo. Había pronunciado claramente los nombres de los atacantes: Gleb, Markelev, Anton. Dudó sin saber los apellidos de los demás. Egorov, añadió Korneev. Anton Egorov. El tercero probablemente Denis Kryukov. Un trío inseparable. Muchos en el barrio los conocen. Ha habido quejas, pero nada grave hasta hoy. En los ojos del oficial había sincera compasión, pero también algo más: preocupación, tal vez incluso miedo. Los detendremos, Grigori Pavlovich. Yo mismo me ocuparé de ello. Pero el viejo levantó la vista. ¿Y? Korneev tosió incómodo, sin saber cómo decir lo que había que decir. Puede que esto no sea sencillo. El padre de Markelev es fiscal regional adjunto. Tiene influencia. Así que lo que... La voz de Grigori Pavlovich permaneció tranquila, pero entrecerró los ojos. La ley es la misma para todos. ¿O me equivoco, capitán? El oficial suspiró y se pasó una mano por el rostro cansado. Por supuesto que tienes razón. Presentaré el arresto ahora mismo.
Los atraparemos. Las siguientes horas transcurrieron como una niebla. A través de la mampara de cristal, Grigori Pavlovich vio entrar primero a Antón, un joven fuerte con aspecto de toro de lidia. Empezó a gritar que no había hecho nada, que era difamación. Ella lo quería. Esas chicas de la escuela de música simplemente lo esperan y luego se hacen víctimas. Su voz profunda penetró las delgadas paredes. Entonces apareció Denis delgado, mirando a su alrededor con miedo. Pálido, las manos temblaban. A diferencia de Anton, él no gritó, se encogió de hombros intentando pasar desapercibido. Finalmente trajeron a Gleb. Caminó por el vestíbulo con la postura de alguien acostumbrado al poder. No hay rastro de miedo, solo confianza arrogante. Cuando vio a Grigori Pavlovich sentado en el pasillo, ni siquiera apartó la vista, al contrario, lo miró desafiante. Una comisura de su boca se torció en una sonrisa despreciable. El viejo sargento lo miró fijamente sin pestañear, como lo había hecho una vez a través de la mira telescópica cuando vio a un oficial alemán. En ese momento algo dentro de él hizo clic. Ya sabía lo que haría si el sistema fallara. No habían pasado 20 minutos cuando una figura alta e imponente entró al departamento. Un hombre de mediana edad, con postura militar y un costoso abrigo que resaltaba su silueta atlética. Grigori Pavlovich lo reconoció inmediatamente, era el padre de Gleb, Nikolai Arkadyevich Markelev. El parecido era sorprendente, los mismos hombros anchos, el mentón anguloso, la mirada gélida que parecía disolver cualquier resistencia. El hombre ni siquiera miró a los demás visitantes y se dirigió directamente a la oficina del jefe del departamento sin llamar. El ambiente cambió instantáneamente. Los policías bajaron la voz, sus movimientos se hicieron más rápidos, casi nerviosos. Una tensión palpable se extendió por el aire, como la calma artificial que precede a una tormenta. Grigori Pavlovich conocía bien este fenómeno. 25 años antes, en las trincheras heladas de Stalingrado, había aprendido a identificar la presencia de un oficial superior por el simple hecho de que el aire en el refugio se espesaba, los soldados ajustaban su postura e incluso el sonido de los disparos parecía amortiguarse por un instante. Ahora veía repetirse la misma dinámica, solo que no en un campo de batalla, sino en un departamento de policía en una ciudad pacífica. Media hora después se abrió la puerta de la oficina. Markelev salió primero sosteniendo el brazo de su hijo, no con la preocupación de un padre sino con la firmeza de un carcelero guiando a un prisionero. Gleb caminaba a su lado con el rostro impasible y los labios curvados en una sonrisa de superioridad. Al pasar junto a Grigori Pavlovich, sus miradas se encontraron de nuevo. En los ojos del joven, un mensaje claro: mira. A mí no me va a pasar nada. Poco después, la puerta se abrió de nuevo y de ella salió Korneev, con el rostro rojo de ira, los puños cerrados y los hombros caídos como si llevara un peso invisible. Cuando vio al veterano, dudó por un segundo, como si tuviera miedo de acercarse a él. Luego, reuniendo valor, se sentó a su lado. Grigori Pavlovich comenzó en voz baja, con los ojos fijos en el suelo. Habla directamente, dijo el anciano, sin rodeos. Korneev apretó los puños aún más fuerte, como si intentara aplastar algo entre sus dedos. El caso fue cerrado. Falta de evidencia. Sin testigos. No hay rastros concretos. El examen médico trabó con dificultad, se consideró insuficiente para demostrar violencia. El informe del especialista indicó signos de relación consensual. Cada palabra salió como si le costara sangre. Fueron liberados. Los tres. La voz de Grigori Pavlovich era baja, pero aguda como una espada. ¿Y los demás? Yegorov y Kryukov. Ahora ellos también se van, confirmó Korneev, casi en un susurro. Lo intenté, Grigori Pavlovich. Juro que lo intenté. El anciano se levantó lentamente, sus huesos crujían como ramitas secas. Lo sé, Andrei. No es tu culpa. Hizo una pausa. Es el sistema. La mirada de Korneev era una mezcla de desesperación y gratitud. Gratitud por no ser acusado, por ya no ser el blanco de la furia de este hombre que había visto tanta injusticia. También ensayó un último argumento. No es el final. Podemos apelar, llevarlo ante autoridades superiores. Ya es tarde, Sinok, murmuró el veterano con una tristeza que parecía pesar más que todas sus medallas juntas. Conozco estos casos.
Nada cambiará. La casa estaba silenciosa y vacía. Por primera vez en 3 años, Grigori Pavlovich se sintió solo en aquel apartamento. No había ni un gato que rompiera el silencio, solo él y la ausencia de Ania, 2 fragmentos de una familia destruida que se habían apoyado el uno en el otro como supervivientes de un mismo naufragio. Se dirigió al gabinete donde guardaba sus condecoraciones, la Orden de la Guerra Patria, la medalla por la defensa de Stalingrado, las insignias de francotirador. Entre ellos el broche del francotirador Vorosilov, ganado incluso antes de la guerra, cuando el joven Grisa Nikitin, de 18 años, se proclamó campeón en los torneos municipales. El recuerdo lo transportó a una gélida mañana de 1942. Frente de Stalingrado. Tierra helada, trincheras cubiertas por una capa de hielo. El sargento Nikitin recibe la orden, eliminar a un oficial alemán que coordinaba el fuego de artillería. 2 días de espera, los dedos entumecidos en el gatillo, el aliento formando nubes en el aire cortante. Y luego el momento perfecto. Un solo disparo. El enemigo estaba claro. La misión justa. La patria digna de ser defendida. Ahora el enemigo vestía trajes caros y caminaba por las mismas calles que él. Protegido por las mismas leyes que él debe respetar, pero que doblega a su antojo. Qué cruel ironía, un veterano de guerra, que había enfrentado los horrores del fascismo, no pudo proteger a su propia nieta de los monstruos en su propia tierra. En la habitación del hospital, el olor a antiséptico y el blanco estéril de las paredes parecían sofocar cualquier esperanza. Ania yacía inmóvil con el rostro pálido vuelto hacia el techo y los ojos vacíos como ventanas sin luz. Al lado de la cama una mujer con el pelo castaño hasta los hombros, vestida con un traje sencillo pero bien cortado, un tejido de calidad que no se encontraba en las tiendas de Nizhny Novgorod desde los tiempos de la crisis. Ella se levantó cuando lo vio entrar. Debe ser Grigori Pavlovich, lo saludó con una voz tranquila que extrañamente transmitía seguridad. Soy Irina Belova, psicóloga. Seguiré el caso de Ania. Había algo en su tono, no solo profesionalismo, sino una profundidad que provenía de un lugar personal. ¿Cómo está ella?, preguntó el anciano sentándose al lado de su nieta y tomando su mano con cuidado. Shock psicológico, respondió Irina bajando aún más la voz, como si temiera que Ania, a pesar de estar aparentemente ausente, pudiera escuchar. La mente creó una barrera para sobrevivir al dolor. Todavía no me habla, pero eso es normal. Necesita tiempo. Y paciencia. Hizo una pausa. Tiene una oportunidad. La voz de Grigori Pavlovich tembló por primera vez. Irina vaciló como si sopesara si debía compartir lo que vendría después. Luego, en voz baja. A mí también me pasó algo parecido cuando tenía 19 años. Pensé que mi vida había terminado. Pero encontré personas que me ayudaron a regresar. Sus ojos, mientras miraba a Ania, transmitían una comprensión que no podía fingir. Sin duda, tiene una oportunidad. No es el final, aunque ahora lo parezca. Mi trabajo es mostrarle el camino de regreso, a ella misma, a la música. Una calidez inesperada inundó el pecho del anciano. Esa mujer no estaba simplemente cumpliendo con un deber, estaba regalando parte de su propia historia. Grigori Pavlovich se acercó a la cama y tomó la mano inerte de su nieta. Por un momento, le pareció que los dedos de Ania temblaban levemente, como si reconociera su toque. Ya estoy aquí, Aniuta, susurró. Y siempre lo seré. Más tarde en su casa, el veterano se quedó largo rato frente a la fotografía de su hija y su yerno, preguntándose qué harían ellos en su lugar. ¿Qué dirían cuando supieran que su niña yacía en una cama de hospital, con el alma destrozada, mientras sus verdugos caminaban libres, blindados por el poder de un uniforme que nunca merecieron? La decisión apareció en su mente con la misma claridad con la que una vez identificó un objetivo en el campo de batalla. Se dirigió al escritorio y, de un cajón escondido, sacó una desgastada libreta de cuero que no había abierto en décadas. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían números escritos con tinta descolorida. Entre ellos un nombre, Vyacheslav Kovalyov, un compañero soldado que después de la guerra se convirtió en coronel de las tropas de misiles. Un hombre con acceso a arsenales. Un hombre que más de una vez había dicho, Grigori, si alguna vez me necesitas, silba. Había llegado el momento de silbar.
La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, dibujando patrones en la desgastada cómoda. Con mano firme, Grigori Pavlovich dispuso sobre la mesa sus posesiones más preciadas, la boquilla de plata, heredada de su padre, con una inscripción grabada, la estatuilla de abedul de Karelia, regalo de su esposa en sus bodas de plata, y sobre todo, el reloj molnilla con caja dorada, entregado por el comandante de la división después de Stalingrado. Lo abrió con cuidado pasando los dedos por la inscripción en el interior de la tapa, al francotirador G. P. Nikitin, por su coraje y precisión. 1943. El mecanismo seguía funcionando perfectamente, marcando el tiempo con la misma exactitud con la que antaño calculaba sus disparos. Lo siento, comandir, murmuró cerrando la tapa con un suave clic. Cerró la tapa con un gesto lento como sellando un capítulo de su propia historia. Pero los necesito para otra guerra, murmuró, más para sí mismo que para el aire húmedo de la estrecha habitación. La casa de empeño ocupaba un semiático en la calle central, un espacio estrecho entre el suelo y el techo bajo, donde la luz amarillenta de las lámparas revelaba el polvo acumulado en los objetos olvidados. El propietario, un hombre delgado, de mirada penetrante y dedos ágiles que valoraban todo en segundos, examinaba cada pieza con detalle de orfebre. Largos dedos se deslizaron sobre el reloj molnilla, girándolo bajo la luz para inspeccionar el grabado. El reloj tiene su valor, declaró finalmente con la voz neutral de quien lleva décadas negociando. Ejemplo militar, grabado personalizado. Los coleccionistas lo pagan bien. El número que anunció hizo algo dentro del contrato de Grigori Pavlovich. Fue poco, casi un insulto, dado el recuerdo que llevaba ese objeto. Pero él no discutió. El tiempo apremia y hoy se necesitaba dinero. Al salir, las notas sonaron en sus dedos arrugados mientras las contaba sobre la mesa de madera de la cocina. Junto con la pensión y los ahorros sería suficiente. Un profundo suspiro escapó de sus labios mientras guardaba el dinero en el bolsillo interior de su chaqueta. Del armario sacó un desgastado mapa de la región y lo extendió sobre la superficie. Sus dedos, todavía temblorosos por el esfuerzo de dejar atrás el pasado, trazaron la ruta hacia Dubki, la aldea militar cerrada a 40 kilómetros de Nizhny Novgorod. Los muros de hormigón coronados con alambre de púas, el puesto de control con guardias armados, los edificios grises de 5 pisos, todo allí respiraba el mismo aire opresivo que los cuarteles que alguna vez conoció. Grigori Pavlovich se detuvo delante de la caseta de vigilancia con su gastada tarjeta militar en la mano. Era su único pasaporte a ese mundo separado no solo por un cable, sino por un código de conducta que solo entendían quienes vestían uniforme. El soldado de guardia consultó la lista con recelo. En realidad, el coronel Kovalyov reside en esta dirección, confirmó levantando la vista. ¿Vienes por un asunto personal? Directamente sobre el asunto, respondió secamente Grigori Pavlovich. Algo en su tono, tal vez la sombra de Stalingrado aún presente en su voz, hizo que el joven teniente se tragara las preguntas que le venían a la mente. La puerta del apartamento se abrió para revelar a un hombre corpulento, sienes grises y la mirada de alguien que había visto demasiado. Grichka, exclamó incrédulo como si no hubiera pasado el tiempo. Nikin, Santa Madre, en cuantos inviernos. Los dos viejos soldados se abrazaron, sus cuerpos marcados por cicatrices invisibles, palabras innecesarias. Los ojos lo dijeron todo. El coronel retirado condujo al visitante al salón, donde sobre la mesa esperaban una botella de brandy ya preparada y 2 copas de cristal facetado. Sirvió la bebida de color ámbar con un gesto preciso, pero Grigori Pavlovich no tocó el vaso. Kovalev lo observó y luego apartó el suyo. No viniste para una visita social, afirmó sin rodeos. Él habla. Sin preámbulos, casi al estilo militar, Grigori Pavlovich explicó el motivo de su visita. Con cada palabra, el rostro de Kovalyov se ensombrecía. Entonces necesitas una escopeta, resumió cuando terminó la historia. Precisión. Y municiones. Sí, confirmó el otro. ¿Y sabes lo que preguntas? Es un artículo criminal. Para ti y para mí. Mamá. Kovalyov se levantó con esfuerzo, se acercó a la ventana y se quedó quieto, contemplando el patio gris del pueblo y los niños jugando en el patio de recreo. Yo también tengo una nieta, dijo finalmente. 8 años. Mi sol. Se volvió bruscamente hacia Grigori Pavlovich. No. No puedo. No me preguntes.
El viejo francotirador se levantó en silencio y recogió su boina. Gracias por escuchar, Eslava. Disculpa las molestias. Ya estaba en la puerta cuando la voz de Kovalev lo detuvo. Espera, demonio francotirador. No tan rápido. El coronel se acercó mirándolo a los ojos. Un Sorok servirá. Pieza de museo pero funcional. Conozco un lugar para conseguir uno. Habrá que seleccionar la munición a mano, pero funciona. Dudó. Una semana. Necesito una semana para organizar todo. Gracias, hermano, fue todo lo que pudo decir Grigori Pavlovich. No me des las gracias, dijo Kovalyov con dureza. Será mejor que me cuentes tu plan, porque si te atrapan, iré contigo. Y tengo, como sabes, una nieta. El viento hojeaba las páginas del cuaderno donde Grigori Pavlovich anotaba, con letra firme a pesar de los años, cada observación. Sentado en un banco en el pequeño parque frente al condominio de lujo donde vivía Gleb Markelov, registró metódicamente la rutina del objetivo. 9:15, sale del edificio, sube al Audi negro con vidrios polarizados. Matrícula, 132. Regresa a las 1:20. Ventana del dormitorio en el cuarto piso, tercero desde la izquierda. 3 días de vigilancia habían revelado un patrón inmutable en la vida del joven Markelov, un heredero mimado al que nunca le habían dicho no. Por las noches entre las 23 y las 11:30, Gleb aparecía en la ventana del dormitorio, casi siempre hablando por teléfono, distraído. Anton Yegorov presentó un desafío mayor. Vivía en un edificio corriente, pero rara vez estaba en casa. Dividió su tiempo entre la empresa de Gleb y el sótano de un edificio vecino, transformado en un gimnasio improvisado para los niños locales. Yegorov, entrenamiento de fuerza de 17 a 19 horas todos los días. Se centra en el press de banca. Se jacta constantemente de su fuerza. La ventana del gimnasio da al patio trasero, posible vista desde el tejado del edificio de al lado. El más impredecible de los tres fue Denis Kryukov. Parecía sentir el peligro, cambió de ruta, miró hacia atrás, evitó los espacios abiertos. Pero incluso él tenía un punto débil. Marina, una joven del conservatorio, a quien visitaba casi todas las noches en el alojamiento de estudiantes. Kryukov, martes y jueves, visita a su novia en la dirección X. Habitación en el segundo piso, ventana que da al terreno baldío. Ubicación ideal, edificio abandonado a 300 metros. En la enfermería, los suaves acordes de una flauta llenaban el aire. Irina, sentada en la cabecera de Ania, interpretó una versión simplificada de Furilis, adaptada para el instrumento. La niña no estaba quieta como de costumbre, sino que sus dedos temblaban ligeramente, como si intentara seguir la música en el aire. Cuando terminó la melodía, Irina colocó la flauta junto a la mano inerte de Ania. Tu turno, dijo en voz baja. El instrumento extraña tus manos. Ania no se movió, pero sus ojos, previamente fijos en el techo, se deslizaron hacia la flauta. Para Irina, ese pequeño gesto fue una victoria. Más tarde en el pasillo, la psicóloga compartió sus observaciones con Grigori Pavlovich. Hay progreso. Tu conciencia está regresando de ese lugar oscuro donde se escondió. La música abre un camino, pero lleva tiempo. Quizás una semana, quizás meses. El tiempo, repitió el anciano con los ojos fijos en el calendario de la pared. Sobre la mesa el rifle Soroj estaba desmontado, cada pieza limpiada y lubricada con cuidado quirúrgico. Sus manos, a pesar de la artritis que dañaba sus articulaciones, recordaban cada movimiento. El cerrojo se deslizó sin fricción, el cañón estaba impecable, sin rastros de óxido. Una pieza de museo pero en perfecto estado, había dicho Kovalyov al entregársela. Las balas fueron seleccionadas para esta arma específica. El retroceso será más fuerte de lo que recuerdas. No somos los mismos que éramos en el 42. Ahora, mientras volvía a montar el rifle, Grigori Pavlovich recordó esas palabras. Las manos, de hecho, ya no respondieron como antes. Pero lo sabía, cuando llegara el momento, no fallaría en el objetivo. Los cálculos de distancia y trayectoria se realizaban automáticamente, ajustados al viento, la temperatura y la humedad, como en los viejos tiempos. Lo anoté todo en mi cuaderno, diagramas, ángulos, 3 posiciones de tiro, una para cada objetivo. Todo había sido planeado con la precisión militar que nunca lo abandonó.
Grigori Pavlovich Korneyev lo llamó cuando el anciano salía del hospital después de otra visita a su nieta. Esperar. Se retiraron a un banco bajo un viejo tilo, donde el aire olía a tierra húmeda y hojas caídas. Korneyev, el agente del distrito, tenía un rostro más marcado de lo que Grigori recordaba, con círculos oscuros bajo los ojos que delataban noches de insomnio. ¿Cómo está Ania?, preguntó en voz baja, casi cautelosa. Mejor, respondió Grigori, sintiendo el peso de las palabras. Ya reacciona a la música. El médico dice que es cuestión de tiempo. Korneyev asintió y miró a su alrededor como si buscara oídos curiosos. Bajó aún más la voz, casi un susurro. Los he estado observando extraoficialmente. Hay 3. Actúan como si el mundo les perteneciera. Especialmente Gleb. ¿Sabes lo que ha estado diciendo? El agente hizo una pausa, sus dedos apretando su pistolera vacía. Alardear, decirle a sus amigos que conquistó al músico y que a ella le gustó. ¿Qué pasa si abre la boca?, imitó la voz arrogante del joven. Papá soluciona todo. Las manos de Grigori, apoyadas sobre las rodillas, se cerraron en puños. Sus nudillos se pusieron blancos bajo la fina piel. Gracias por hacérmelo saber, Andrei, dijo, su voz tan controlada como el gatillo de su escopeta. Korneyev tosió avergonzado, evitando mirar directamente a los ojos del anciano. Oficialmente no puedo hacer nada. Otra pausa. Pero si alguien decidiera darles una lección a estos chicos, dejó la frase suspendida en el aire, llena de significado. No me esforzaría demasiado en encontrar a ese alguien. Había sinceridad en esas palabras, pero también una advertencia velada: no vayas demasiado lejos. Grigori escuchó el seco clic del cerrojo al cerrar la recámara. Comprobó el mecanismo por última vez, alineando la mira con la ventana del edificio de enfrente. Todo funcionó con la precisión de un reloj suizo. Mañana, pensó. Mañana comenzaría a restablecerse la justicia. Un inesperado timbre en la puerta le hizo estremecerse. Movimientos rápidos, automatizados por el entrenamiento, envolvieron la escopeta en una manta gastada y la escondieron en el armario de madera, detrás de cajas de ropa de invierno. La mirilla reveló la silueta familiar del uniforme de la milicia. Korneyev. ¿Qué quiere en este momento? Cuando abrió la puerta, el agente tenía papeles en las manos y una expresión oficial en el rostro. Buenas noches, Grigori Pavlovich. Inspección rutinaria a propietarios de armas de caza. Sé que tienes una escopeta registrada. Necesito comprobar las condiciones de almacenamiento. Sus ojos se encontraron. Grigori comprendió inmediatamente, no se trataba de una visita cualquiera. Korneyev sabía algo. O al menos sospecharlo. Pase, dijo abriendo la puerta con un gesto amplio. El agente entró recorriendo la habitación con la mirada. Por un momento sus ojos se detuvieron en el mueble de madera donde, segundos antes, había estado escondida la escopeta. Grigori sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ático del antiguo edificio frente al condominio de lujo estaba lleno de escombros de construcción y desprendía un olor ácido a excrementos de paloma. El polvo acumulado durante décadas bailaba en los rayos oblicuos del sol poniente que se filtraban a través de las grietas del techo. Hacía años que nadie subía allí. El lugar perfecto. Grigori se sentó junto a la ventana del desván, desde donde podía ver directamente la fachada de la residencia Markelov. Desmontó el rifle con la destreza de quien lo ha hecho miles de veces, montándolo sobre un soporte improvisado con sacos de arena traídos de casa. Le dolía la pierna mala después de la empinada subida, pero ignoró el dolor. El dolor es solo una señal del cuerpo. Nada más. A sus 72 años aún conservaba la esencia de un francotirador, la capacidad de fusionarse con el entorno, de volverse invisible. Su respiración era regular, su corazón latía a un ritmo tranquilo. Existía fuera del tiempo, fuera de las emociones, centrado solo en la misión. A través de la mira óptica pude ver claramente las ventanas del apartamento de Gleb. Cuarto piso, tercera ventana a la izquierda. Sus cálculos indicaban que el joven aparecería allí entre las 23 y las 11:30, hablando por teléfono y alardeando de otra hazaña heroica. El veterano de Stalingrado esperó. El tiempo se estiró y contrajo como un resorte. No me sentí cansado, solo concentración absoluta.
Como en 1942, cuando podía pasar días tumbado esperando a su presa, inmóvil, paciente. 225 minutos. Se encendió una luz en el apartamento de los Markelov. Grigori ajustó ligeramente la puntería, afinando la precisión, y exhaló con cuidado, calmando su pulso. 11:17. En el escaparate apareció la figura de Gleb Markelov, vestido con la camiseta del equipo y con el móvil pegado a la oreja. Se rió a carcajadas, caminando de un lado a otro. Su rostro arrogante desapareció y reapareció en el campo de visión. Grigori esperó. Finalmente Gleb se detuvo junto a la ventana y contempló la ciudad nocturna. En el punto de mira, su expresión de superioridad era clara, la misma sonrisa engreída del día en la comisaría, como diciendo, a mí no me pasará nada. Todo me será perdonado. El dedo de Grigori se posó en el gatillo. Un gesto técnico calculado, sin lugar a las emociones. Como antes cuando eliminó a los oficiales enemigos. Una ecuación matemática, distancia, corrección del viento, respiración, media exhalación, presión suave. El disparo resonó. En la quietud de la noche sonó como un trueno, aunque la vieja escopeta era más silenciosa que los modelos modernos. Grigori vio el resultado inmediatamente. Gleb retrocedió, le puso la mano en el hombro y se volvió mientras caía. El viejo francotirador no se detuvo a evaluar la gravedad de la herida. Con la misma precisión metodológica con la que había montado el arma, ahora la desmontó, colocando las piezas en una bolsa de deporte común. En las sombras cada vez más densas, abandonó el lugar sin prisas, sin miedo. Sus pasos eran mesurados, como si salieran de un simple paseo nocturno. Pero ten cuidado. Podrían estar vigilándote. Y sé cauteloso. Muy cauteloso. Sus miradas se encontraron y Grigori Pavlovich leyó en la mirada de Korneev no una amenaza, sino una advertencia, casi una petición. Gracias por su preocupación, respondió secamente. Pero no tengo nada que temer. Solo soy un anciano esperando que su nieta se recupere. La frase sonaba como una verdad absoluta, aunque ambos sabían que era solo una parte. Anton Yegorov salió del edificio con movimientos nerviosos, lanzando miradas furtivas a su alrededor. Después del ataque a Gleb, su paranoia había aumentado, cambiaba de ruta, evitaba los espacios abiertos, examinaba los tejados con recelo. Pero las viejas rutinas eran más fuertes que el miedo. Todos los miércoles y viernes, sin falta, bajaba al sótano reconvertido en gimnasio. Anton estaba orgulloso de su fuerza, era su escudo contra las duras condiciones de la vida. La fuerza lo soluciona todo, repitió como un mantra. Grigori Pavlovich eligió como punto de emboscada un almacén abandonado en lo alto de una colina, desde donde podía ver las ventanas del sótano, casi al nivel del suelo. Distancia, 220 metros. Ángulo difícil, pero factible. Ensambló el rifle con la misma precisión de siempre, sumergiéndose en ese estado de concentración absoluta en el que el mundo se reduce a un solo punto, la mira. Esta vez la espera fue breve. Anton apareció en la ventana, mostrando sus músculos a sus amigos reunidos en el sótano. Se quitó la camiseta, dejando el torso desnudo, y empezó a levantar pesas con la barra. Grigori Pavlovich ajustó su puntería. Esta vez no elegiría un órgano vital. Justicia proporcional al delito. Respiró hondo y apretó suavemente el gatillo. El disparo atravesó el silencio de la noche de otoño. A través del visor, vio a Anton estremecerse, llevar las manos al área lesionada y caer de rodillas. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y terror. Sus amigos estaban entusiasmados a su alrededor, algunos corrieron a ayudarlo, otros huyeron presas del pánico. El viejo tirador desmanteló metódicamente el arma, guardó las piezas y se disolvió en las sombras cada vez más espesas de la noche. 2 casos resueltos. Falta uno. Un tirador desconocido sigue aterrorizando la ciudad, anunció el presentador del informativo local. Ayer se produjo el segundo ataque. La víctima, Anton Yegorov, de 19 años, fue trasladado al hospital en estado grave. Los médicos afirman que las lesiones podrían provocar daños irreversibles en su función reproductiva. Grigori Pavlovich miraba las noticias mientras servía tranquilamente el té. Una extraña serenidad lo invadió, no alegría ni satisfacción, solo el sentimiento de un deber cumplido.
Las autoridades piden a la población que permanezca alerta, prosiguió el periodista. Especialmente los jóvenes, posibles objetivos de los delincuentes. Se recomienda a los padres que restrinjan el movimiento de sus hijos por la noche. La ciudad se había sumido en un clima de pánico. Las madres esperaban ansiosamente a sus hijos, los padres acompañaban a sus hijos a la escuela y de regreso, escudriñando las calles con ojos sospechosos. Todo el mundo hablaba del misterioso tirador. Las teorías se multiplicaron, desde bandas neonazis hasta agentes extranjeros. Denis Krykov tembló de miedo. Después de los ataques a Gleb y Anton, apenas salí de casa. Cerré las cortinas y me estremecí ante cada ruido. Cuando la necesidad le obligó a marcharse, se movió como un animal perseguido, cambiando de camino, evitando líneas rectas y espacios abiertos. Su único refugio era Marina, una joven delgada de la residencia del conservatorio. Él descargaba su miedo y su ira sobre ella, a veces con las manos. Grigori Pavlovich observaba la cabaña, siguiendo a Denis. Cada día el niño se volvía más impredecible, lo que hacía la misión más compleja. Hasta que el veterano notó marcas de violencia en el rostro de Marina, cuando salió a comprar pan. Fue entonces cuando un nuevo plan tomó forma en su mente. Él comenzó a seguirla discretamente. Marina fue al invernadero y regresó al alojamiento. A veces, de noche, caminaba sola por el parque cercano. Grigori Pavlovich vio en ella un alma aterrorizada y atribulada, como su Ania. Ella también fue víctima, pero de otro tipo de violencia. Quizás podría ser la clave para llegar hasta Denis. Un cebo. El sonido de la campana tomó por sorpresa a Grigori Pavlovich. Acababa de regresar del hospital, donde había visitado a Ania, y se estaba preparando para otra noche de vigilancia. En la puerta, una joven frágil, rubia, con profundas ojeras y un hematoma apenas disimulado bajo una gruesa capa de base de maquillaje. ¿Es usted Grigori Pavlovich Nikitin?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió él, estudiándola cuidadosamente. Soy Marina. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar. Se alejó en silencio, dejándola pasar. La joven caminó vacilante por la habitación, deteniéndose en el medio, sin saber dónde poner las manos. ¿Eres el abuelo de Ania? Sí. Ella habló sin mirarlo a los ojos. Yo sé lo que estás haciendo. ¿Y por qué? Grigori Pavlovich se quedó quieto, evaluando la situación. ¿Cómo se enteró? ¿Quién te lo dijo? Te vi cerca del alojamiento, continuó Marina. Varias veces. Pensé que era solo un transeúnte. Pero luego descubrí de quién eras abuelo, junté las piezas. ¿Los estás cazando? Sí. Contra Gleb, Anton y Denis. El anciano ni confirmó ni desmintió. Solo esperé. No estoy aquí para juzgar, se apresuró a decir. Entiendo. Se lo merecen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Denis participó en lo que le hicieron a su nieta. Me dijo fanfarroneando. Me disgustaba, pero tenía miedo de dejarlo. Él me mataría. Miró a Grigori Pavlovich. Quiero ayudarle, señor. Pero tengo miedo. Miedo a las consecuencias. En ese momento, la voz del locutor del televisor, que había permanecido al fondo, rompió el silencio con un boletín urgente. El fiscal regional adjunto Nikolai Arkadevich Markelov hizo una declaración oficial sobre la serie de ataques. Promete personalmente encontrar y castigar al llamado vigilante del pueblo, y ofrece una recompensa de 100.000 rublos por información que permita identificarlo. La imagen mostraba a Markelov, un hombre imponente, una mirada autoritaria, una expresión dura. Este criminal responderá con todo el rigor de la ley. Nadie tiene derecho a tomarse la justicia por su mano. Haré todo lo posible para encontrarlo y destruirlo, cueste lo que cueste. Marina palideció aún más y se tapó la boca con la mano. ¿Ahora lo entiendes? Susurró. Ellos te encontrarán. Movilizó a toda la policía. Toda la región está detrás de ti. Grigori Pavlovich miró a la joven y luego a la pantalla, donde Markelov continuaba su ardiente discurso. Un animal acosado se vuelve 2 veces más peligroso. La caza entró en una nueva fase. Los dedos de Marina temblaron mientras marcaba el número.
La tenue lámpara del dormitorio proyectaba sombras distorsionadas en las paredes desconchadas, transformando el espacio en algo parecido a una celda. Con la otra mano, se acercó al oído el viejo teléfono del pasillo, un único dispositivo para todo el piso. «Dennis, soy yo», su voz delataba el miedo que intentaba ocultar. «¿Dónde estabas?», rugió la voz al otro lado, haciéndola estremecerse. «Yo pasé la noche en casa de un amigo». «Lo siento». Marina cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. «Escucha, tengo miedo. Este tirador. Gleb, Anton, ustedes son los siguientes, ¿entiendes?». El silencio que siguió fue roto solo por la agitada respiración de Dennis al otro lado de la línea. Marina escuchó un gruñido ahogado, casi un silbido. «Callarse la boca. No lo digas en voz alta». Se mordió el labio y lanzó una rápida mirada por encima del hombro. Al final del pasillo, cerca de la salida, la silueta de Grigori Pavlovich se destacaba en la penumbra. Su cabeza gris asintió levemente, casi imperceptiblemente. «Continúe». «Tengo dinero», susurró Marina, pero con suficiente claridad para ser escuchada. «¿Y documentos? Podemos salir de la ciudad hoy». «¿De la región? ¿De dónde sacaste el dinero?». La desconfianza en la voz de Dennis era una espada. «Vendí los aretes de mi madre». «Esos de oro», mintió sin dudarlo. «Dennis, por favor», se le quebró la voz, y esta vez no fue una actuación. El miedo era real, pero no para él. Esto era en lo que se había metido. «Tengo miedo por ti». «Un descanso». Entonces la voz ronca de Dennis, quebrada. «¿Dónde estamos?». «En el antiguo parque». «¿Sabes dónde está el teatro de verano abandonado?». «A las 10 de la noche». «¿Te has vuelto loco?». «Me matan en cuanto pongo un pie fuera de casa». «Allí es seguro». «Oscuro». «Nadie lo verá». «Ven solo, sin nadie». Otro silencio. Marina lo escuchó respirar profundamente como un animal perseguido, atrapado entre escapar y rendirse. «Está bien. Las 10 en punto». «Pero si esto es una trampa». «No lo es», interrumpió rápidamente. «Te amo». Las últimas palabras salieron como veneno. Cada sílaba ardía en la garganta, amarga como la hiel. Colgó el teléfono y salió lentamente de la cabaña, acercándose a Grigori Pavlovich, que la esperaba inmóvil. «Estuvo de acuerdo», murmuró. El anciano se limitó a asentir, con los ojos serenos, pero con un brillo profundo que Marina solo había visto una vez antes, en los ojos de su abuelo, también veterano de guerra, cuando le contaba historias desde el frente. En la enfermería, Ania estaba sentada en la cama, deslizando los dedos sobre la fría flauta. No estaba sonando todavía, ella solo acarició el metal, como si encontrara una parte perdida de sí misma. Irina observó atentamente desde la ventana, discretamente, dándole espacio para ese momento íntimo de reconciliación con la música. «Ella fue quien lo tomó», dijo el psicólogo en voz baja, cuando entró Grigori Pavlovich. Por primera vez el anciano se detuvo en la puerta, conteniendo la respiración, como si temiera romper ese frágil momento. Algo apretó su pecho. Ania miró hacia arriba y lo reconoció. Un destello del pasado, la Ania de antes. Su voz, ronca por el largo silencio, salió como un suspiro. «Abuelo». Él se acercó, se sentó cuidadosamente junto a ella en la cama y le tomó la mano, áspera y cálida. «Ya estoy aquí, Aniuta». Sus dedos presionaron débilmente su palma. «Escuché la noticia», susurró. «Sobre el tirador». «Fuiste tú». Irina se fue sin hacer ruido, dejándolos solos. Grigori Pavlovich no respondió. Él se limitó a mirarla fijamente durante un largo momento y entre ellos se extendió un hilo invisible de comprensión. De repente Ania se inclinó hacia adelante y lo abrazó por primera vez desde ese día. Sus delgados brazos se cerraron alrededor de su cuello y él sintió el temblor que la recorrió. «Ten cuidado», le susurró al oído. Cuando se apartó tenía los ojos húmedos, pero su mirada era clara, presente. Había regresado de ese lugar oscuro donde su mente la había arrastrado. «Irina dijo que me liberarían en una semana», dijo con más firmeza. Grigori Pavlovich miró el calendario que colgaba de la pared de la enfermería. La fecha de hoy estaba marcada en rojo, el día de la última cacería.
El tiempo apremiaba. Iré a buscarla, prometió, su voz como una roca. Pase lo que pase. Prepararse para el trabajo de francotirador en un entorno urbano era algo natural para él. Grigori Pavlovich supo transformar un apartamento corriente en una fortaleza silenciosa. Hilos de nylon casi invisibles tendidos en puntos estratégicos, trampas caseras en la puerta de entrada, ventanas y balcón, dispositivos de distracción que iban desde rudimentarias alarmas hasta ingeniosos mecanismos capaces de crear ruidos en el momento adecuado. Cuando se acercaba la medianoche, todo estaba listo. Se sentó en su sillón con el rifle cargado apoyado sobre las rodillas y esperó. Llegaron a las 3 de la madrugada, la hora más muerta de la noche, cuando el cuerpo humano es más vulnerable y los reflejos débiles. 3 hombres robustos vestidos de negro sin insignias, pero con postura militar de profesionales. El primero intentó forzar la cerradura con herramientas especiales, en silencio. Se activó la primera trampa, el sonido cristalino del cristal rompiéndose en la trastienda. El ladrón de cajas fuertes se quedó helado, con los oídos abiertos. El segundo hizo un gesto. Continuar. La cerradura cedió y la puerta se abrió unos centímetros. La segunda trampa actuó instantáneamente, una rejilla de metal cayó desde arriba, aplastando al primer hombre con un estrépito sordo. Los otros 2 irrumpieron en el interior, sin preocuparse más por el secreto. Uno de ellos recibió una pistola de perdigones en las piernas, no fue letal, pero sí extremadamente doloroso. El tercero, el más rápido y entrenado, se lanzó hacia un lado escapando del disparo. Grigori Pavlovich recargó el arma con un movimiento fluido, resultado de años de práctica. El herido se retorció en el suelo. Su compañero se escondió en el pasillo. Fuera, dijo el veterano, tranquilo en cada sílaba. Sé que está ahí. El silencio fue su única respuesta. Dile a tu amo, prosiguió Grigori Pavlovich, que lo estoy esperando. Solo para él. Sin intermediarios. Una voz baja surgió de la oscuridad del pasillo. Él vendrá. Y será tu fin, viejo. Quizás, coincidió Grigori Pavlovich. Pero también será suyo. Los intrusos se retiraron, llevándose consigo al herido. Lo sabía, esto era solo el preludio. La verdadera batalla aún estaba por llegar. El cielo apenas había empezado a aclarar cuando un golpe firme pero discreto en la puerta resonó en el apartamento de los Nikitin. Grigori Pavlovich, que no había dormido desde el ataque, se levantó lentamente de su sillón. El rifle quedó atrás. Ya no sería necesario. Sabía quién estaba del otro lado. En realidad, en la puerta estaba Nikolai Arkadyevich Markelov. Sin escolta, sin armas. Solo las profundas ojeras y las nuevas arrugas en el rostro, marcas de los días turbulentos. ¿Solo? Preguntó Grigori Pavlovich, recorriendo con la mirada la escalera desierta. Según lo acordado, el viejo francotirador dio un paso atrás, permitiendo la entrada al visitante. Se dirigieron a la cocina, territorio neutral. Grigori Pavlovich sirvió 2 tazas de té, un gesto cotidiano en medio de la tensión. Markelov se sentó desabotonándose el abrigo pero sin quitárselo, como si subrayara el carácter temporal de aquella visita. Durante un rato, solo el sonido del agua caliente llenando las tazas rompió el silencio. 2 padres separados por un abismo de posición social y convicciones, pero unidos por la sangre derramada por sus hijos. ¿Por qué viniste? Grigori Pavlovich finalmente rompió el punto muerto. Markelov levantó los ojos pesados como el plomo, como si quisiera ver más allá de la apariencia del hombre. Quería saber quién le había roto la espalda a mi hijo. ¿Y quién está frente a ti? Preguntó el veterano con calma. No sé. Markelov se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar las marcas del cansancio. ¿Un enemigo? ¿Un vengador? ¿O simplemente un padre defendiendo a su hija? Su voz no transmitía odio, solo cansancio y amargura. ¿Cómo está tu nieta? La pregunta tomó por sorpresa a Grigori Pavlovich. Cada vez mejor. Los médicos dicen que pronto recibirá el alta. ¿Y tu hijo? Un espasmo retorció los labios de Markelov. ¿Sobrevivirá? Pero no camina normalmente. La parte inferior del cuerpo está paralizada. Larga rehabilitación. Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra.
Quizás eso es justo. Las palabras flotaron en el aire, cargando el peso de una verdad difícil. Hice lo que había que hacer, dijo Grigori Pavlovich mirándolo a los ojos. Ahora haz conmigo lo que quieras. Markelov permaneció largo rato en silencio observando las antiguas fotografías colgadas en la pared, Grigori Pavlovich con uniforme militar, su esposa Polina con un pañuelo blanco de enfermera, su hija Valentina con su marido, la pequeña Anya con un enorme lazo en el pelo, en su graduación escolar. Entre ellos una pequeña iconografía de San Nicolás el taumaturgo, en un marco gastado, una herencia de su madre, que él, al crecer en la era soviética, no hizo alarde, pero tampoco ocultó, especialmente en los últimos años, cuando se encontraba murmurando oraciones olvidadas en los momentos más oscuros. Ya sabes, dijo finalmente Markelov, fijando la mirada en la imagen sagrada, si mi hijo fuera un hombre de verdad, se habría suicidado después de lo que hizo. Y yo creé un monstruo. Sin conciencia, sin fe, sin honor. No había ninguna autoflagelación en esas palabras, solo el frío reconocimiento de un hecho que, paradójicamente, parecía aliviar un poco su carga. Quizás fue el comienzo de su propia curación. No es el primer padre cuyo hijo no se ha convertido en lo que él soñaba, murmuró Grigori Pavlovich. No se trata de no cumplir con las expectativas, respondió Markelov. Se trata de haber perdido el rostro humano. Y es mi culpa. Le di todo menos lo esencial, la noción de que hay límites que no se pueden traspasar. Un nuevo golpe en la puerta interrumpió la conversación. Ambos se miraron alerta. ¿Alguien está esperando?, preguntó Markelov. No. Grigori Pavlovich se acercó cautelosamente y miró por la mirilla. Afuera, el participante Korneev, uniformado, sostenía un maletín. Grigori Pavlovich, ábrelo. Es importante. El anciano abrió la puerta. Al ver a Markelov en la habitación, Korneev vaciló un momento, pero pronto se recuperó. Nikolai Arkadievich. Qué bueno que estés aquí. Esto también te concierne. Sacó de su maletín un documento oficial sellado, una resolución de los altos mandos del Ministerio del Interior. Se reabrirá la investigación sobre la violación de Anna Nikitina. El caso estaba bajo el control directo de Moscú. Markelov palideció. OMS. Alguien filtró los materiales del caso y el informe médico, explicó Korneev. Además de declaraciones de testigos que no fueron adjuntas al caso. Mañana por la mañana llega un equipo de investigación desde Moscú. Un denso silencio se apoderó del ambiente. Markelov fijó un punto en el espacio, absorbiendo el impacto. Entonces se acabó, murmuró finalmente. Mi carrera. ¿Todo? Repitió Korneev sin la más mínima compasión. Sí. Markelov se levantó y se abrochó el abrigo. He tomado una decisión, se dirigió a Grigori Pavlovich. Llevaré a mi hijo a recibir tratamiento en el extranjero. Nadie nos volverá a ver. Es mi deber. Y mi castigo. Se volvió hacia Korneev. Presenté mi renuncia hoy. Por motivos de salud. Problemas familiares. Luego volvió a mirar a Grigori Pavlovich. En su mirada, el viejo francotirador captó algo parecido al respeto. Adiós. Nuestros caminos no se volverán a cruzar. Se fue sin mirar atrás y el eco de sus pasos se perdió en las escaleras. ¿Fuiste tú?, preguntó Grigori Pavlovich cuando se quedó a solas con Korneev. ¿Enviaste el caso a Moscú? El participante negó con la cabeza. No fui yo. Pero tengo mis sospechas y, lo confieso, no me arrepiento. 6 meses después, el aire se llenó del sonido de una flauta. La melodía de la Reina de la Noche de Mozart flotaba en la sala de conciertos. La melodía de la flauta llenó la sala del conservatorio, cortando la respiración a los oyentes. Anya, frágil y erguida en el escenario, lució un sencillo vestido azul oscuro que resaltaba su delicada postura. Sus dedos bailaron sobre las teclas del instrumento con una precisión que extraía notas de pureza cristalina, tan perfecta que muchos en el público sintieron que se les humedecían los ojos. Grigori Pavlovich ocupaba la primera fila, con los ojos fijos en su nieta sin pestañear. A su lado, Irina, que ya no era solo la psicóloga de Anya sino una amiga íntima de la familia, se inclinó y susurró. Ella lo hizo. Regresó por completo a la música.
Cuando Anya llegó a la nota final, aguda, traslúcida como el cristal, la sala estalló en aplausos. Se inclinó levemente y levantó los ojos, buscando en el público la mirada de su abuelo. Sus miradas se encontraron y Grigori Pavlovich vio en ellos aquello por lo que había orado durante todos esos meses, vida. Su Anya había regresado. Después del concierto, cuando los tres salieron a la calle, se les acercó un hombre vestido de civil. Era Korneev, ahora sin uniforme. Felicitaciones por su regreso triunfal, dijo, estrechando primero la mano de Grigori Pavlovich y luego la de Anya. Jugaste magníficamente. Los dos hombres se alejaron discretamente, dejando que las mujeres hablaran. El caso está oficialmente cerrado, dijo Korneev en voz baja. No hay sospechosos, el tirador nunca fue identificado. ¿E incluso? Grigori Pavlovich reaccionó con calma, aunque sus ojos revelaban que ya sabía más de lo que dejaba entrever. Sí. Una historia extraña, continuó Korneev. Todas las pruebas que pudieran señalar a alguien desaparecieron. Balística, declaraciones, todo desapareció como si alguien hubiera borrado metódicamente todo rastro. Los ojos de los dos hombres, el viejo tirador y el joven policía que había elegido la justicia antes que la ley, se encontraron en silencio. Gracias, dijo simplemente Grigori Pavlovich. De nada, respondió Korneev con la misma sencillez. Ah, y me despedí de los órganos. Ya no es lo mío. ¿Qué opinas? Grigori Pavlovich se encontraba frente a una pequeña casa de madera en las afueras del pueblo de Malinovka, a 30 kilómetros de Nizhny Novgorod. Anya caminó alrededor del edificio, examinando los detalles tallados de los marcos de las ventanas, el espacioso porche, el huerto de manzanos ya sin hojas pero que prometía una cosecha abundante. Me gusta, declaró como si allí el tiempo transcurriera de otra manera. Es pacífico. Tu abuela y yo vivimos en estas tierras en los primeros años después de la guerra, recordó Grigori Pavlovich. Fue una época feliz. Pensé que podríamos empezar de nuevo. Lejos de la ciudad, lejos de los recuerdos. Anya se acercó y le tomó la mano. Sí, deduska. Me gusta aquí. La casa fue comprada con el dinero de la venta del apartamento en la ciudad y los ahorros que Grigori Pavlovich había ahorrado durante décadas para un día de necesidad. Los pocos miles de rublos soviéticos que sobrevivieron a las reformas y devaluaciones apenas alcanzaban para nada, pero alcanzaban para lo esencial. Tuvieron que gastar un poco en reparaciones, cambiar el techo con goteras, arreglar la estufa de leña, sellar las ventanas secas. Sin embargo, el resultado valió la pena. A mediados del verano, estaban completamente instalados. En una cálida noche de julio, Anya estaba sentada en el porche tocando con la flauta una antigua melodía rusa que solía cantar su abuela. El sol se inclinaba hacia el oeste pintando el cielo en suaves tonos melocotón. A su alrededor reinaba la paz del campo, campos de centeno mecidos por el viento, claros de fresas silvestres, un río sinuoso que brillaba a lo lejos con los últimos rayos del día. En el jardín delantero florecían dalias y ásteres, plantados por Grigori Pavlovich en primavera en memoria del amor de Poliña por esas flores. A ella le hubiera gustado esta casa, este jardín, esta vida, pensó observando a su nieta. Una vida sencilla, medida por el ritmo de las estaciones, sin perturbaciones. Salió de la casa y se sentó junto a Anya. Durante un rato permanecieron sentados en silencio, contemplando el crepúsculo. Era un silencio sereno, como el de alguien que hubiera atravesado la oscuridad y encontrado la luz. Ya sabes, dijo finalmente Anya, colocando la flauta en su regazo, he decidido que, después del conservatorio local, voy a hacer el examen de acceso al conservatorio de Moscú. Grigori Pavlovich la miró con una sombra de preocupación. ¿Estás seguro? Está tan lejos. Ya no tengo miedo, Deduska sonrió suavemente. Me enseñaste a no tener miedo. En el camino que conducía a la casa se acercó un carro. De ahí surgieron Irina y Korneev, ahora oficialmente pareja. Mire esto, comentó Grigori Pavlovich con una sonrisa traviesa. Sabía que había algo entre ellos. La noche transcurrió en una lenta cena en el balcón, entre risas y conversaciones. Anya habló de sus planes para Moscú, Irina, desde su nuevo trabajo en un centro psicológico para adolescentes, Korneev, de su decisión de dedicarse a la agricultura. Imagínese, se rió, en lugar de una pistola, ahora llevaré una pala. Pero por primera vez en años siento que estoy en el lugar correcto.
Cuando los visitantes se despidieron y Ania se fue a dormir, Grigori Pavlovich se quedó en el porche. El cielo nocturno se extendía sobre él como una cúpula infinita de estrellas, como aquella noche en las trincheras de Stalingrado, cuando por primera vez comprendió el valor real de una vida humana. Sacó de su bolsillo una vieja medalla de campaña, recibida después de su primera misión exitosa como francotirador. El metal brillaba débilmente a la luz de la luna. Cumplí mi promesa, Rodina, murmuró, mirando las estrellas. Ante ti y ante mi familia. Un año después. El patio de la casa de Malinovka estaba decorado con guirnaldas caseras y ramos de flores silvestres. En una mesa llevada al jardín, una gran tarta mostraba la inscripción «Felicidades, estudiante de conservatorio». Ania, radiante y aún más bella, recibió el saludo de los pocos pero queridos invitados. Irina y Korneev, ahora marido y mujer, trajeron un enorme ramo y una cesta de manzanas recogidas de su propio huerto. Los vecinos, que ya habían adoptado a la familia, llegaron con tartas caseras y una botella de nalipka. Ania se acercó a Grigori Pavlovich de la mano de un joven. «Quiero presentarles», dijo. «Este es Sergei, mi amigo del conservatorio. También aprobó y estudiará violonchelo». Sergei, alto, de ojos amables y sonrisa tímida, le tendió la mano. «Un gran placer. Ania habla mucho de ti». Grigori Pavlovich le estrechó la mano y lo miró atentamente. Había algo en aquel joven que le inspiraba confianza, su mirada franca, su firme apretón de manos, su tono respetuoso. Igualmente respondió. «Espero que sea una buena compañía para ella en Moscú». Cuando los jóvenes se marcharon, Grigori Pavlovich los miró. Ania se reía de algo que Sergei había dicho, una risa genuina que iluminaba todo su rostro. Por primera vez desde aquel terrible día, vio en ella a la Ania de antes, luminosa, abierta al mundo, capaz de alegría y de amor. El viejo tirador sintió entonces que un viejo peso se disolvía en su pecho. La vida continuó. Su lucha no había sido en vano. Y en ese momento finalmente experimentó lo que se le había escapado durante tanto tiempo, la paz. Más tarde, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, Korneev se acercó con 2 vasos. «Para el futuro», propuso el ex policía. «Para el futuro», convino Grigori Pavlovich. Bebieron, viendo a los jóvenes bailar en el césped al son de un viejo tocadiscos. «¿Te arrepientes?», preguntó de repente Korneev. Grigori Pavlovich tardó mucho en responder, con los ojos fijos en Ania. Luego sacudió la cabeza. «No. El honor de un veterano no me permitiría actuar de otra manera». En el cielo nocturno una estrella fugaz atravesaba la oscuridad. Era la primera estrella de la noche, precisamente la que, cuando era niño, su madre llamaba la estrella de la esperanza. Y al viejo francotirador le pareció que ella le guiñaba un ojo, como si aprobara su decisión. Los dos permanecieron en silencio por unos instantes, mientras el tenue resplandor de la estrella se disolvía en la inmensidad del cielo. Korneev suspiró como si él también hubiera comprendido algo que no era necesario decir en voz alta. La historia de aquel veterano y su nieta, sin embargo, no termina ahí. Sigue abierta como una pregunta que resuena más allá de las páginas. ¿Qué haríamos si la justicia nos negara el derecho a proteger a quienes amamos? ¿Dónde trazar la línea entre reparación y venganza, entre deber y caída? Quizás la respuesta no esté en códigos o leyes, sino en la quietud de la conciencia, la misma que años después, todavía hace que Grigori Pavlovich observe el horizonte con la serenidad de quien sabe que en determinadas batallas, la victoria no se mide por los trofeos, sino por la paz que se logra. ¿Y tú, lector? ¿Qué despierta en ti esta historia? ¿El honor de un veterano, el peso de las decisiones o la reflexión sobre hasta dónde llegaríamos para defender las nuestras? Que sirva no solo como un relato, sino como un espejo, para que al mirar hacia atrás, podamos reconocer nuestras propias estrellas de esperanza. Mantén el tuyo bien. Porque al final, son ellos quienes nos recuerdan quiénes somos.